Compartimos una vez más con ustedes el pensamiento político del general Perón, en este caso siendo hoy martes 14 de mayo de 2019 y siendo las 23 horas, comenzamos a compartir con ustedes la doctrina peronista o justicialismo, que era la tercera materia de la Escuela Superior Peronista. Y esta doctrina peronista o justicialismo, que tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Esa doctrina peronista o justicialismo, en mi humilde opinión, es la mejor alternativa al actual neoliberalismo mundial, a este desastre en que está sumergida la Argentina y varios países latinoamericanos y casi todo Occidente. Porque además la entiendo como un modelo ejemplar para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Lamentablemente, hace tiempo que no va. La semana pasada fue el aniversario del nacimiento de Evita y lo dedicamos a recordar a los compañeros y compañeras su pensamiento. Y hace rato que, por lo menos 15 días, que no vemos los temas relativos a la doctrina y recordamos que estábamos tratando de compartir con ustedes la comprensión de la definición de doctrina peronista en su tercer apartado, o sea, hablando de la armonía. ¿Por qué en la doctrina peronista se dice armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad? A eso yo le puse el título de armonía en todo, o sea, la tercera posición, y vamos a tratar de ir demostrando esto. Pero sucede que esto que vamos a ver hoy es la segunda parte de un artículo que yo extraje de la revista Mundo Peronista y que tiene por título La doctrina nacional y la tercera posición, la solución política argentina. Y hablando de esto, ya habíamos visto que la tercera posición es nuestra doctrina nacional vista desde la historia y desde el exterior. La relación entre la doctrina nacional y la tercera posición. Entonces, como resumen de lo que vimos hasta ahora respecto a la tercera posición, nos decía Perón el 1 de mayo de 1950 en un extraordinario discurso ante la Asamblea Legislativa, que yo les recomiendo efusivamente que lo lean, en mi página peronistakirchnerista.com, en el libro que se llama Los mensajes de Perón, los mensajes de Perón, que están ahí en mi página web. Igualmente, para hilar bien lo que vamos a ver hoy con lo que vimos últimamente hace casi 15 días, también pueden encontrar ustedes en mi página peronistakirchnerista.com la tercera, empezando de arriba para abajo, el tercer ítem es doctrina peronista, la primera sección, ahí está este tema completo que hoy vamos a ver en su segunda parte. Y decíamos entonces que la tercera posición es nuestra doctrina nacional vista desde la historia y desde el exterior, o sea, desde afuera. En cuanto es sustancialmente distinta del individualismo
capitalista, o sea, liberalismo, el actual neoliberalismo, y también distinta del colectivismo en cualquiera de sus formas, y ponen en cualquiera de sus formas porque para el peronismo o para la doctrina peronista los colectivismos son o se consideraban colectivismo al fascismo, al nacionalsocialismo y también al comunismo. Y Perón nos decía también en el 52, nosotros pensamos que entre esos dos extremos, o sea, entre el individualismo capitalista y el colectivismo, existe una tercera posición más estable y permanente, y sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina. Muy importante este tema. Sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina, cuyos principios constituyen el justicialismo y cuya realización ejecuta o ejecutó el peronismo del 45 o del 46 al 55, y después Néstor y Cristina del 2003 al 2015. O sea, la doctrina peronista o justicialismo y su realización fue el primer peronismo. Es una definición perfecta en lo ideológico. Seguimos entonces haciendo una especie de resumen de lo que vimos los otros días y lo que vimos recién respecto a la doctrina a la relación. Como decíamos, nosotros pensamos que entre estos dos extremos existe una tercera posición más estable y permanente, y sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina, cuyos principios constituyen el justicialismo y cuya realización ejecuta el peronismo. Esta es la ubicación ideológica del justicialismo. Y resumiendo, nos toca examinarla exclusivamente en su vertiente política, es lo que hicimos ya anteriormente, y ahora vamos a hacer el planteo que ya habíamos hecho anteriormente. Plantearemos al respecto tres problemas. ¿Puede y debe la nación adoptar una doctrina? Y respecto a, segundo, ¿por qué hablamos de la tercera posición? Sobre estos dos temas ya lo hemos tratado en el encuentro anterior. ¿Y qué función realiza en el orden político la doctrina nacional? Lo vamos a ver más adelante. Pero respondiendo a qué, si puede y debe la nación adoptar una doctrina, habíamos dicho que con respecto a la nación, la doctrina nacional es factor esencial de la consolidación de la unidad nacional. Miren si es importante. En mi humilde opinión, toda la tarea política de Perón consistió en lograr unidad nacional. Y la doctrina nacional es el factor esencial creado por Perón para la consolidación de la unidad nacional, sin la cual no hay ninguna posibilidad de realización de ningún proyecto político. De ahí la importancia que tuvo hoy la reunión en el PJ Nacional de casi todos los sectores con la querida compañera Cristina Fernández de Kirchner. Con respecto al gobierno, la doctrina ha afirmado, con respecto al gobierno ha afirmado Perón que un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, que es el justicialismo. Con respecto al pueblo, la doctrina nacional es un factor esencial de su capacitación política y de su cultura cívica. Las dos cosas. Esencial para poder realizar una revolución en paz permanente y sobre la cual tenemos, en mi opinión, una deuda extraordinaria con nuestro pueblo. Porque si no transmitimos nuestra cultura, nuestro proyecto político, nuestra capacitación política,
es imposible que nuestra gente tenga cultura cívica y capacitación política, por lo menos desde la doctrina peronista. Para que el pueblo conozca nuestro proyecto político, lo debemos transmitir. Con respecto al movimiento peronista, la doctrina nacional es el primer elemento de la conducción política. Hemos comenzado por fijar claramente los principios y la doctrina, porque ellos representan el alma del movimiento. La doctrina, los principios y la doctrina representan el alma del movimiento nacional peronista. Y seguimos entonces con otro de los elementos, analizando la doctrina nacional y la tercera posición como la solución política argentina. Y vamos a ver su relación a la conducción integral de la nación. La doctrina y la conducción integral de la nación. La política, habíamos dicho, es ciencia que trata fundamentalmente del mejor gobierno. Es así. El conocimiento y clasificación de los gobiernos es, pues, objeto principal de su estudio. Desde los lejanos tiempos de Aristóteles se ha considerado como una clasificación básica de los gobiernos aquello que los divide en monárquicos, aristocráticos y democráticos, según sea el poder ejercido por una sola persona, por una minoría selecta o por el pueblo. Se indicaban asimismo las tres degeneraciones correspondientes a cada una de estas formas, es decir, la tiranía respecto a los sistemas monárquicos, la oligarquía respecto a los sistemas aristocráticos y la demagogia como defecto de los sistemas democráticos. Esto lo vimos en instrucción cívica cuando hacíamos la secundaria, ¿no? Sin embargo, un serio análisis de la realidad política vista desde el peronismo a través de la historia nos lleva a la conclusión de que no es este, pese a su importancia, el criterio esencial para clasificar los gobiernos de las naciones según el criterio del general don Juan Domingo Perón, como lo dice a continuación. ¿En qué se diferencian esencialmente las posiciones de gobierno que acabo de definir? En que cada una de ellas posee una filosofía de la acción propia y esencialmente distinta de la que poseen las otras dos, hablando del individualismo liberal y del colectivismo, sea comunista, fascista o nazi. Porque para el peronismo los tres constituían un colectivismo. ¿En qué se diferencian entonces esencialmente las posiciones de gobierno que acabo de definir? En que cada una de ellas posee una filosofía de la acción propia y esencialmente distinta de la que poseen las otras dos. La filosofía de la acción es, más que la forma de gobierno, la que da carácter democrático a una monarquía o carácter totalitario a una república, como nos está pasando en la República Argentina en este momento. Perón ha expresado de esta manera la verdadera diferencia entre los distintos regímenes de gobierno. Para pensar, ¿no? Reside esta, escuchen bien, en la filosofía de la acción que anima a cada gobierno, es decir, en su ideología, en sus concepciones doctrinarias fundamentales sobre los problemas básicos de la política. Es lo que nos está, una definición perfecta de lo que nos está pasando en la República Argentina desde 2015 hasta la actualidad. Y dice así Perón, los compañeros del primer peronismo apoyados en los conceptos de Perón. Una monarquía puede, en efecto, ser democrática o aristocrática.
una democracia puede ser oligárquica, como la que tenemos hoy. Ejemplos sobran en la historia y abundan en la realidad contemporánea. Pero en cambio, escuchen bien, pero en cambio, nunca un gobierno individualista, cualesquiera sean sus formas exteriores, puede ser confundido con un colectivista o ambos con uno justicialista. Los últimos siglos han subrayado cada vez más la relativa intrascendencia de la clasificación tradicional y hoy las mayores, las más enemigas naciones del mundo se titulan a sí mismas democráticas. Estamos hablando del colectivismo y del individualismo. Por ejemplo, en aquella época estaban hablando de la democracia estadounidense y las democracias que se decían colectivistas. En los últimos siglos han subrayado cada vez más la relativa intrascendencia de esta clasificación tradicional y hoy los mayores, las más enemigas naciones del mundo se titulan a sí mismas democráticas, a pesar de que la realidad nos muestra con evidencia innegable la profunda divergencia de sus respectivos sistemas de gobierno. Es así nomás. Por eso cobran singular valor las afirmaciones que hiciera Perón en su importante discurso del 1 de diciembre de 1952, pronunciado ante el Congreso Nacional con motivo de la presentación del segundo plan quinquenal. Y escuchamos al general. En la situación actual, estamos hablando de 1952, en la situación actual del mundo, el problema de las relaciones entre los pueblos con respecto a los gobiernos de los distintos estados sigue siendo el mismo y más que en ningún otro momento de la historia pueden apreciarse las consecuencias de haber adoptado los distintos países soluciones extremas, individualistas unas y colectivistas las otras. A tal punto es verdad esta situación que el mundo entero se haya dividido en dos partes. Una responde al individualismo de forma capitalista y otra responde al colectivismo de forma comunista. Recuerden siempre, compañeras y compañeros, que estamos hablando de aquella época y hacemos referencia a estos temas para explicar y comprender mejor la doctrina peronista en su aspecto de la tercera posición, que ideológicamente sigue siendo verdad, sí, por lo menos en mi criterio sigue siendo verdad todo esto, pero políticamente lo que la actitud de los colectivismos, o sea, sobre todo del comunismo soviético, después de la caída del muro de Berlín, y fundamentalmente en nuestro país, la postura de la mayoría de los sectores de izquierda han pasado al campo nacional y popular, con lo que para mí constituye un gran avance del movimiento nacional, en mi humilde opinión. Entonces Perón nos decía, una responde al individualismo de forma capitalista y la otra responde al colectivismo de forma comunista. Y acá vamos a lo importante y por lo que incluyo estos temas para la comprensión de la tercera posición. El individualismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende en su acción de gobierno, estamos hablando siempre de la filosofía de la acción, que es a través de la cual Perón distingue a los distintos sistemas de gobierno. Filosofía de la acción, es netamente liberal, que entiende que en su acción de gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Para ejemplo, tenemos el desastroso gobierno que hoy tenemos en la República Argentina, como ejemplo de lo que
de una filosofía de la acción explicada nada más y nada menos por el mayor estratega que hemos tenido en la historia de la República Argentina. Miren qué definición perfecta del actual gobierno. Perón dice: el individualismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que en su acción de gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Esto es peor todavía, porque en vez de prescindir van en contra de todas las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo, para favorecer exclusivamente a un sector absolutamente minoritario. Por otro lado, las consecuencias han sido desastrosas, claro. La anarquía política en lo político, por eso Cristina dijo el otro día que Macri es un caos, las consecuencias han sido desastrosas, la explicación del general don Juan Domingo Perón. La anarquía política en lo político, o sea, el caos, el capitalismo nacional e internacional en lo económico, y ahora tendríamos que agregarle el financiero, el capitalismo nacional e internacional en lo económico y financiero, y la explotación del hombre por el hombre en lo social. Mejor descripción del actual gobierno imposible, compañeras y compañeros. Repito las consecuencias: anarquía política en lo político, el capitalismo nacional e internacional en lo económico, desastre económico, y la explotación del hombre por el hombre en lo social. Todos los días, yo los lunes voy con Martín García a un programa de radio que gentilmente me invitó para vertir algunos temas sobre el peronismo, y siempre leemos en Radio Caput las noticias del día, y como tienen los compañeros un amplio sentido de lo social, ponen siempre las empresas que echan gente, y la verdad todos los días, todos los lunes y todos los días aparecen empresas chicas, medianas y grandes expulsando gente en esta lucha, en esta explotación del hombre por el hombre en lo social, debido a este individualismo cuya filosofía de la acción es netamente liberal, donde se prescinde de la intervención del Estado en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Por otro lado, el colectivismo, que no estamos sufriendo en este momento nosotros, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, entiende que su acción de gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de las actividades políticas, económicas y sociales del pueblo, como sucede, por ejemplo, hoy en China. Las consecuencias, con la diferencia de que en aquel momento los gobiernos colectivistas, estamos hablando de 1952-53, el comunismo de aquella época tenía aspiraciones imperialistas, en el sentido de que pretendía la sojuzgación de otros pueblos para su, como sucedió con la cortina de hierro, por ejemplo. En este momento da toda la impresión, no soy un estratega político y menos a nivel internacional, pero entiendo que la postura de China con los países nuestros no es de imperialismo, sino de colaboración, por lo menos lo que yo entiendo que sucedió con China y la Argentina durante el gobierno de Néstor y de Cristina. Aunque siga siendo, como explican acá los compañeros, un colectivismo cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, y se entiende ahí que en su acción de gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de las actividades políticas, económicas y sociales del pueblo. Las consecuencias no han sido menos desastrosas que en el individualismo. Respecto, dice, dictadura en lo político, intervencionismo en lo económico y explotación del hombre por el Estado en lo social. Yo creo que sigue siendo verdad todo esto, pero cada pueblo elige
su destino. Cada pueblo elige su destino y Perón en eso fue siempre absolutamente respetuoso. Por otro lado, la doctrina justicialista trae al mundo su propia solución fundada en la filosofía propia de la acción de gobierno, que no es de abstención total como en el individualismo, ni de intervención total como en el colectivismo, sino de conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Repito, compañeras y compañeros, por su extraordinaria importancia para entender al peronismo. La doctrina justicialista trae al mundo su propia solución fundada en una filosofía propia de la acción de gobierno, que no es de abstención total como el individualismo ante la acción del Estado. No es de abstención, ni de intervención total como en el colectivo, sino de conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Vamos a ver a qué se refieren con conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Tengamos en cuenta en primera instancia que conducir es caminar con otros hacia la consecución de objetivos compartidos. Es caminar con otros para la consecución de objetivos compartidos en una síntesis apretada. En apretada síntesis, Perón traza un cuadro exacto, completo y objetivo de la realidad contemporánea de aquella época y de esta también. Estamos hablando 70 años después, compañeras y compañeros. Queda claramente establecido el criterio que nos permite conocer y distinguir con exactitud los distintos regímenes de gobierno. No se trata tanto de formas como de posiciones de gobierno, distinguen los primeros peronistas. Las formas clásicas, tan gratas al espíritu abstracto de los juristas, son a menudo meras apariencias exteriores, como nos pasa hoy en la República Argentina, afirmaciones no por constitucionales y legales menos retóricas, en plena contradicción con la realidad. Como decir que hoy en Argentina hay democracia. Y hemos dicho que en política lo único que interesa es la realidad, como vamos a ver a continuación, o como decía Perón, la única verdad es la realidad. Las posiciones de gobierno a que alude Perón, en cambio, definen y abarcan integralmente la realidad de cada país. Su estudio, más que el de las simples formas, nos proporciona un conocimiento exacto de la realidad política y nos permite descubrir aspectos y facetas que de otra manera permanecerían en el sombrío claroscuro de una deficiente clasificación, como nos pasa hoy, nombrando a la República Argentina como una democracia, como si la democracia consistiera exclusivamente en la capacidad de votar una vez cada 2 años. Entonces, la conducción de gobierno considerada como posición básica peronista frente a los individualismos y colectivismos es analizada por Perón en el discurso a que hemos hecho referencia anteriormente. Y se refiere a la del 1 de diciembre de 1952. Y ahí Perón nos dice lo siguiente. El gobierno nos dice lo siguiente. El gobierno, según nuestra doctrina, es, en síntesis, gobierno de conducción. Frente a los gobiernos de abstención o de dirección total, el de conducción, señala el general Perón, no se abstiene frente a los intereses o actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. No se abstiene frente a las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. No toma la dirección total de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Dirige la acción del Estado y auspicia, dirige la acción del Estado y auspicia
promueve y facilita la acción del pueblo. El gobierno de conducción, por tanto, no se reduce meramente al sector político, sino que abarca la integralidad de las actividades nacionales. Y es lo que vamos a tratar de ver cuando analicemos los distintos aspectos que abarca la tercera posición. Y nosotros hablamos de una tercera posición intelectual, que es la que vamos a ver hoy, una tercera posición antropológica, o sea, referida al ser humano, una tercera posición sociológica, económica, una tercera posición económica, una tercera posición sindical, una tercera posición política nacional y una tercera posición política internacional. O sea, como dice acá, el gobierno de conducción, por tanto, no se reduce meramente al sector político, sino que abarca la integralidad de las actividades nacionales. Puedo afirmar, dice el general Perón, en el discurso que le recomendé anteriormente, del año 1950 ante la Asamblea Legislativa, puedo afirmar sin jactancia alguna ante mi pueblo que en este momento de la historia política argentina, 1950, el presidente de la República gobierna real y efectivamente el país, dirigiendo la acción del Poder Ejecutivo en todos los órdenes, político, económico y social, gracias a la nueva organización del gobierno, tal cual habíamos afirmado anteriormente, que no toma la dirección total de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo, sino que dirige la acción del Estado y auspicia, promueve y facilita la acción del pueblo. Los elementos de la conducción. Sí. Los elementos de la conducción de gobierno, lo mismo que su método, son precisados por Perón de la siguiente manera. Los elementos de la conducción de gobierno, lo mismo que su método, nos lo va a explicar el general en los párrafos que siguen a continuación. La conducción de un país no difiere fundamentalmente en sus principios generales de las demás actividades del hombre que pueden y deben ser conducidas. Toda tarea de conducción exige, para ser realizada, que mediante la unidad de concepción se logre en germen la unidad de acción. Para poder entender esto hay que entender que Perón toma al conjunto del país, a la Argentina, como una sola realidad, como una sola organización, y para él toda organización, o sea, la República Argentina, tiene su parte espiritual y su parte material. La parte espiritual sería la doctrina la que da unidad de concepción a esa organización nacional, la que le da unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, para que después pueda haber unidad en la acción. Repito entonces, toda tarea de conducción exige, para ser realizada, que mediante la unidad de concepción se logre en germen la unidad de acción. Porque para Perón, sin unidad de concepción, es imposible que haya unidad de la acción. Cuando se conducen acciones de cualquier naturaleza sin unidad de concepción, no hay unidad de acción. Cuando se conduce un país, también la unidad de acción ha de lograrse mediante la unidad de concepción, que es lo que traté humildemente de explicar recién, que ha de traducirse en unidad de acción, pero no de una manera coercitiva, sino persuasiva, de auspicio o de fomento de la acción del propio pueblo. Lo repito porque me parece muy importante. Toda tarea de conducción exige, para ser realizada, que mediante la unidad de concepción se logre en germen la unidad de acción. Cuando se conducen acciones de cualquier naturaleza sin unidad de concepción, no hay unidad de acción. Cuando se conduce un país, también la unidad de acción ha de lograrse mediante la unidad de concepción, que ha de traducirse en unidad de acción,
pero no de una manera coercitiva, como en los colectivismos, sino persuasiva, de auspicio o de fomento de la acción propia del pueblo. Qué clarito y qué hermoso, ¿no? Qué clarito. La exacta comprensión de estos principios y su tenaz aplicación han cambiado el panorama de la acción de gobierno de nuestro país, mientras con anterioridad al gobierno peronista la falta de unidad de concepción en el gobierno, igual que ahora en 2019, hacía imposible toda planificación, toda organización y toda unidad de acción en la obra de gobierno, y en la actualidad ha podido afirmar el general Perón, estamos hablando del gobierno peronista, del primer gobierno peronista, y en la actualidad ha podido afirmar el general Perón que nuestras formas de ejecución, es decir, los actos de nuestro gobierno, no responden a razones circunstanciales ni a presiones externas como en otra época y como en 2019, mi querido general. Actuamos o deberíamos actuar nosotros, eso sí, sobre la realidad eternamente variable de las circunstancias, pero cada resolución de cada problema está encuadrada dentro de las normas generales de una teoría que tiene su fundamento en la sólida base que son los principios generales de la doctrina justicialista creada por nosotros, o sea, creada por el general Perón, cuya finalidad suprema era la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Felicidad entendida como la posibilidad del ejercicio de todos los derechos por todos los integrantes del país, y la grandeza de la patria como que la manguera de lo producido por el conjunto de los argentinos chorree para adentro en beneficio de todas y todos. Vamos a ver otra relación en este artículo que he extraído de la revista Mundo Peronista, cuyo título es La doctrina nacional y la tercera posición, o sea, la solución política argentina. La relación entre la doctrina, gobierno, Estado y pueblo en la política peronista. La relación entre gobierno, Estado y pueblo, y con el análisis de estos temas, como ustedes están viendo, llegamos a una mayor y mejor comprensión del sentido, del significado y de la importancia que tiene la tercera posición dentro de la doctrina peronista o justicialismo. La conducción como filosofía de la acción exige un ordenamiento del gobierno del Estado que es inmediatamente consecuencia de los principios generales antes enunciados y cuya aplicación, gobierno, Estado y pueblo se ordenan armónicamente sin que sus respectivas misiones y funciones adolezcan de atrofia o hipertrofia. Uno de los méritos de la conducción como sistema de gobierno es el de haber restaurado la recta estructura del cuerpo político, es decir, de la comunidad organizada. La comunidad nacional a la que yo hacía referencia recién, Perón toma al conjunto del país como una sola comunidad, como una sola organización, que tiene un alma dada por la doctrina, o sea, una visión compartida sobre la finalidad que deberíamos tener, y por otro lado, toda la estructura del Estado, del gobierno y del Estado para la realización de esa felicidad a través de una determinada doctrina. O sea, la comunidad nacional organizada tiene una estructura, diríamos, normal, dentro de la cual sus distintos elementos pueden desarrollar plenamente sus virtualidades en orden, no solo a su propio bien, sino al mismo tiempo al bien del conjunto. Era lo que decíamos, pretendía decirles recién, cuando decíamos que la finalidad suprema del peronismo es la felicidad del pueblo.
entendida como la posibilidad del ejercicio de todos los derechos por parte de cada uno de los integrantes del país, y la grandeza de la nación, que lo producido por el conjunto del pueblo recaiga en primera instancia, dice Perón, en beneficio del conjunto del pueblo. Repito este párrafo por su extraordinario valor. La comunidad nacional organizada, o sea, la Argentina, tiene una estructura, diríamos, normal, dentro de la cual sus distintos elementos pueden desarrollar plenamente sus virtualidades. Todos los integrantes, todo lo que integra la nación, incluidas las personas, en orden no solo a su propio bien en forma individual, sino al mismo tiempo al bien del conjunto, al bien del conjunto, o sea, de la Argentina toda, lo que es la grandeza de la patria, dicho de otra manera. Por otro lado, compañeras y compañeros, los sistemas individualistas y colectivistas introducen distorsiones en esa estructura y la violentan al alterar la disposición y funciones de sus elementos integrantes, o sea, el gobierno, el Estado y el pueblo. El justicialismo restablece ese orden normal de la estructura política nacional, estableciendo una jerarquía correcta entre sus diversos elementos. Y vamos a ver cómo lo explica el general. Para que la unidad de concepción se traduzca en unidad de acción, se necesitan tres elementos fundamentales para la conducción: el conductor, sus cuadros auxiliares y la masa organizada, compañeros y compañeras, la masa organizada como la del 17 de octubre, con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social. Entonces, para que la unidad de concepción se traduzca en unidad de acción, se necesitan tres elementos fundamentales para la conducción: el conductor, sus cuadros auxiliares y la masa organizada, como nos explica el general en el capítulo primero de Conducción Política. Es la conducción de un Según la doctrina peronista, estos elementos de la conducción general de un país se ordenan así: gobierno centralizado, Estado descentralizado y pueblo libre. Y todos juntos, gobierno, Estado y pueblo, integran la comunidad organizada. Realmente clarito, clarito, clarito. Al fin de realizar el ordenamiento armónico de las actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad, el gobierno debe conducir con el auxilio del Estado las actividades económicas, sociales y políticas del pueblo, que es la masa organizada, la masa convertida en pueblo, la masa convertida en pueblo, o sea, con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social. Tarea sobre la cual, en mi humilde opinión, creo que estamos en una extraordinaria deuda los militantes peronistas, los militantes y dirigentes peronistas con el conjunto de nuestro pueblo. Por eso mi tarea, mi preocupación y mi deseo de volver a recalcar en la necesidad de que volvamos a recrear la Escuela Superior Peronista para analizar, estudiar y comprender todos estos temas que nos ayudarían sin ninguna duda a la consecución permanente de la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y vamos a empezar ahora al análisis particular. Este es un análisis que honestamente lo hice yo, mejor dicho. La distinción, o sea, la armonía en todo, le puse este título, la armonía como actitud permanente, porque
tomándome de lo que decía el general Perón, que la tercera posición, o sea, a partir de la tercera posición, se creó toda la doctrina peronista. Lo dice en otro lado, no me recuerdo exactamente el texto, pero lo recordamos en esta misma noche, anteriormente, al principio, cuando empezamos con esto. ¿Y por qué pongo la armonía en todo y la armonía como actitud permanente? Porque eso es Perón y eso es la doctrina peronista. Y vamos a tratar de justificarlo. Y vamos a, por lo menos, yo veo que hay una tercera posición intelectual, una tercera posición antropológica, una tercera posición sociológica, una tercera posición económica. No lo veo yo, lo dice Perón. Lo que pasa es que yo no encontré hasta ahora un escrito, un tratado donde se analice específicamente las cosas de esta manera, pero yo voy a tratar de justificarlo porque creo que es así. La tercera posición intelectual. Ni idealismo ni materialismo, realismo. El peronismo no es ni idealista ni materialista, es realista. Y eso se basa en que hay un texto en filosofía peronista que dice la armonía entre el peronismo o la doctrina peronista es la armonía o busca la armonía entre los opuestos, o sea, la fuga de la inestabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos. Este es un principio que no sé de dónde salió, pero es como que, ¿vieron el fiel de las antiguas balanzas? La armonía sería que tengamos el fiel de la balanza en el medio, dice, armonía entre los opuestos, o sea, que no se vaya ni para un lado ni para el otro. Fuga de la inestabilidad de los extremos, ni para la derecha ni para la izquierda, hacia el punto de equilibrio de los mismos. Y esto se confirma en que para el peronismo la única verdad es la realidad. El bien, dice Perón, el bien es orden, armonía, proporción. De aquí que la virtud suprema sea la justicia, cuyo, no sé cómo se dice, emblema, me parece que es la palabra, el emblema de la justicia es la balanza, ¿no? Dice, el bien es orden, armonía, proporción, de aquí que la virtud suprema sea la justicia. En tal virtud advertimos la primera norma de la antigüedad convertida en disciplina política. Convertida en disciplina política. Y hay más justificaciones de que la doctrina peronista o justicialismo no es ni idealista ni materialista. Es necesario tratar al hombre, a la mujer, tal como es en la plenitud de su existencia real. Una maravillosa armonía material y espiritual que integra como unidad humana la vida y el destino de la comunidad, dice el general Perón. Por otro lado, la conducción, dice Perón en otro lado, se basa en realidades. En la conducción nada se puede hacer por las dudas. Hay que hacerlo con seguridad. En la conducción hay que ir como la mula en la montaña que no mueve el pie de atrás hasta que no asienta bien el de adelante. O sea, una descripción más clara de la realidad creo que no existe. Aquí no hay nada especulativo ni imaginativo en la conducción política. La conducción se hace a base de una realidad. Tiene sorpresas muy desagradables el que confía la conducción en cuestiones más especulativas que reales, o sea, idealistas. Justificaciones de que la doctrina peronista no es ni idealista ni materialista. Hay que llegar a la realidad de alguna manera y de allí afirmar las conclusiones de la conducción.
De otro modo, es necesario esperar hasta que se produzca para proceder. Nunca se llega tarde cuando uno está vigilante en la conducción, nos recuerda el general Perón. Los humanistas concebían al sistema de la naturaleza como un todo indivisible y único. Y esa es otra concepción intelectual que deberíamos tener muy en cuenta para poder comprender desde el punto de vista intelectual al pensamiento político de Perón. Perón creía fervientemente en el orden universal y se atenía a la realidad, a la armonía que existe en el sistema solar, en el sistema planetario, en la armonía que existe en la naturaleza así considerada, en la armonía que existe en la persona humana, en el cuerpo humano, en sano, por supuesto, estamos hablando de lo normal siempre, y Perón siempre se basó en esa realidad. Por eso él siempre dijo que la única verdad es la realidad. Y por otro lado, para poder conducir, como nos dijo antes, es necesario aclarar todas estas cosas. Cada fenómeno debía ser explicado ubicándolo dentro del marco de la creación, en el lugar funcional que le correspondiera, descubriendo las relaciones de este fenómeno con el todo y viceversa. Esa es otra característica de Perón, en la relación de lo particular con el todo, con el universo, con la realidad general de un país, etc. La demostración científica de este principio, realizada por los sabios del Renacimiento, fue una de las contribuciones más grandes a la cultura universal, de la cual Perón abrevó siempre. En efecto, la creación entera está integrada en un todo indivisible y único, que constituye el sistema del universo, dentro del cual nada se mueve sin que vibre el conjunto, tal cual es su perfección armónica. Y yo, en una interpretación personal, creo que por eso es que Perón toma al conjunto del país, al conjunto de la Argentina, como una sola unidad, como una sola organización, hacia la cual y por la cual deberíamos todos trabajar unida y mancomunadamente, porque todo tiene que ver con todo, como nos explican acá los primeros peronistas. Lo mismo acontece, entonces, en efecto, la creación entera está integrada en un todo indivisible y único que constituye el sistema del universo, dentro del cual nada se mueve sin que vibre el conjunto. Tal es su perfección armónica, seguramente. Lo mismo acontece con los sistemas filosóficos, que para ser tales tienen que constituir un universo de ideas en el cual cada fenómeno tenga su réplica ideológica. Tal universo de ideas se da en la doctrina peronista, ideas que, empalmadas con las bases más sólidas de la sabiduría de todos los tiempos, configuran un sistema doctrinario orgánico del cual no se puede afectar una parte sin lesionar el todo. Y esto, cada día que estudio más la doctrina peronista, me doy cuenta del ensamble perfecto que tiene esta doctrina por todos los ángulos que lo quieran mirar. Y cada vez que sé un poco más, me doy cuenta de esta extraordinaria verdad. Tal universo de ideas se da en la doctrina peronista, ideas que, empalmadas con las bases más sólidas de la sabiduría de todos los tiempos, configuran un sistema doctrinario orgánico, o sea, organizado, del cual no se puede afectar una parte sin lesionar el todo. Es así nomás. El principio dominante de nuestro sistema ideológico es el de armonía entre los opuestos. En otros términos, fuga de la inestabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos. En términos corrientes, tercera posición. Esto lo saqué de filosofía peronista. En base a este principio de armonía entre los opuestos, es que el justicialismo sostiene que el hombre, la mujer, no es materia por un lado y espíritu por el otro, sino un equilibrio de ambos elementos que configuran una nueva realidad distinta de ellos.
No es ni material ni espiritual, sino un ser humano, materia y espíritu a la vez. En lo que se refiere al problema de la relación del hombre, de la mujer con la comunidad, el principio antes dicho se manifiesta en la concepción del hombre como un ser individual y comunitario a la vez. Es decir, como una armonía de personalidad y sociabilidad. Una armonía de personalidad y sociabilidad. Tal concepción del ser humano es el fundamento de la idea de la comunidad organizada, es decir, de una comunidad armónica, en la cual cada hombre y cada mujer pueda realizarse a sí mismo, que es la felicidad del pueblo. Esto es desplegar su personalidad, esto es la felicidad del pueblo, y pueda realizar el bien de todos, es decir, el bien general, o sea, la grandeza de la nación. Por lo tanto, el bien individual forma un todo con el bien general. Está clarísimo, está clarísimo. Qué grandeza, ¿no? Dicho de otra manera, se concilia el interés privado con el interés común. Esta conciliación armónica del interés privado y del interés común, o sea, la tercera posición frente a los extremos, nos da algo nuevo, como sería el resultado de la solución del vino con el agua, comparación frecuente en los estoicos para explicar el resultado de la armonización de la materia y el espíritu en el hombre y la mujer. La sociedad ya no es un conjunto de opuestos, sino una armonía de los mismos, es decir, ya los hombres no son enemigos de los hombres, sino que constituyen un pueblo reconciliado y feliz. Extraordinaria expresión de los primeros peronistas. Repito, por su, no sé, me emociona un poco esto. Me emociona un poco esto porque creo que es así nomás. Esta conciliación armónica del interés privado y el interés común, o sea, tercera posición frente a los extremos, nos da algo nuevo, como sería el resultado de la solución del vino con el agua, comparación frecuente en los estoicos para explicar el resultado de la armonización de la materia y el espíritu en el hombre y la mujer. La sociedad ya no es un conjunto de opuestos, sino una armonía de los mismos, es decir, ya los hombres y las mujeres no son enemigos de los hombres y las mujeres, sino que constituyen un pueblo reconciliado y feliz, como ha sido siempre el pueblo en los gobiernos peronistas. Por otra parte, de acuerdo con el concepto básico de armonía antes expuesto, no se puede afectar a una parte sin afectar al todo, es decir, no se puede afectar a la materia del hombre sin afectar a su integridad, no se puede afectar su espíritu sin resentir su cuerpo, como la experiencia de todos y cada uno nos enseña todos los días. Y comparado la nación como un cuerpo, en nuestro cuerpo humano comprendemos enseguida esta verdad excepcional del peronismo. De acuerdo con el concepto básico de armonía antes expuesto, no se puede afectar una parte sin afectar el todo. Si me duele una uña, no puedo, me afecta al todo, y por ahí casi no puedo caminar, no puedo ir a trabajar, etcétera, etcétera. La más pequeña afección en cualquiera de los ámbitos de nuestro cuerpo nos afecta al conjunto en lo material y en lo espiritual, y lo sabemos muy bien. A esto se refiere traspolado a la nación. Por otra parte, de acuerdo con el concepto básico de armonía antes expuesto, no se puede afectar a una parte sin afectar al todo, es decir, no se puede afectar a la materia del hombre sin afectar a su integridad, no se puede afectar a su espíritu sin resentir su cuerpo, como la experiencia de todo nos indica. Traducido este principio al campo social, significa que no se puede cometer una injusticia contra un hombre o una mujer sin que sea un atentado contra la sociedad. Tan elevada dignidad adquiere el hombre y la mujer en la sociedad peronista. Repito,
Traducido este principio al campo social significa que no se puede cometer una injusticia contra un hombre o una mujer sin que sea un atentado contra la sociedad. Tan elevada dignidad adquiere el hombre y la mujer en la sociedad peronista. Tanta dignidad debería haber adquirido, y si los peronistas hubiéramos entendido en conjunto todas estas ideas, no hubiéramos permitido las injusticias degradantes que cometieron estos cipayos y vendepatria que hoy nos gobiernan. Repito de nuevo por tercera vez, compañeros y compañeras. Traducido este principio al campo social significa que no se puede cometer una injusticia contra un hombre o una mujer sin que sea un atentado contra la sociedad en conjunto. Tan elevada dignidad adquiere el hombre y la mujer en la sociedad peronista. El humanismo peronista está aferrado a la realidad concreta de nuestro tiempo caracterizado por sombras y luces, por la sombra de la explotación y la negación del hombre y la mujer, por las luces de la impetuosa corriente justicialista que marca la hora de los pueblos. Hoy proclama una visión integral del hombre que lo abarca sin retaseos en su condición de ser material y espiritual, individual y social. Y con esto, compañeras y compañeros, con estos extraordinarios conceptos que deberíamos haber transmitido al conjunto de nuestro pueblo, creo que solamente teniendo en cuenta esto, traducido este principio al campo social significa que no se puede cometer una injusticia contra un hombre o una mujer sin que sea un atentado contra la sociedad. Tan elevada dignidad adquiere el hombre y la mujer en la sociedad peronista, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y pretender una realización personal o sectorial de un sindicato, de una provincia, de unos diputados o de unos senadores, sin tener en cuenta al conjunto, es un olvido demasiado grave de la doctrina y de nuestros principios, cuyas consecuencias todas y todos conocemos. Lo importante es que transmitamos estos conceptos al conjunto de nuestro pueblo, de nuestros militantes y de nuestros dirigentes, para volver cada día mejores. Y con estos extraordinarios conceptos, casi emocionado, me despido de ustedes esta noche, deseándoles muy buenas noches a todos y a todas.